Saludos, como les había prometido, aquí tenemos entonces la parte del video donde le vamos a explicar el diagrama de conexión de un marchaparo con un selector de 3 posiciones. En los videos anteriores pudieron ver que era un arrancador magnético con un marchaparo con un selector de 3 posiciones. Pero para proceder a entender esta parte, vamos a iniciar por aquí, por lo que es nuestra leyenda eléctrica, para conocer cada una de las simbologías de los elementos que componen el marchaparo. Aquí tenemos una botonera marchaparo convencional, un stop, un start. Por aquí tenemos la simbología de la bobina, identificada con A1 y A2. Por aquí tenemos la simbología del contactor. Por aquí tenemos la simbología del selector de 3 posiciones, que son 2 contactos NO, o sea, 2 contactos normally open o normalmente abiertos. Por aquí tenemos entonces la simbología de nuestro overlock, que es la protección tanto del motor como de la bobina del contactor. Por aquí tenemos nuestro breaker trifásico en este caso, y por aquí tenemos el contacto auxiliar 13 y 14, que es un contacto de retención. Luego les explicaremos esa parte, qué significa lo de contacto de retención. Por acá tenemos entonces el diagrama de control, denominado diagrama de escalera, así se le llama. Por acá más abajo tenemos entonces el esquema de lo que es el selector de 3 posiciones visto de frente: off, manual, auto. Por acá tenemos entonces el esquema general de lo que es el arrancador magnético en marchaparo con un selector de 3 posiciones. Por aquí tenemos nuestro breaker, línea 1, línea 2, línea 3. Por acá tenemos nuestro contactor, por acá tenemos nuestra bobina A1 y A2. Por aquí tenemos el overlock. Esta parte de aquí me protege las líneas que van al motor, y esta parte de aquí me protege una de las líneas que va a la bobina. Por aquí tenemos entonces la parte esquemática de lo que sería el motor trifásico. Vamos entonces a explicar la conexión. Iniciando así, la parte de fuerza está compuesta por el breaker, el contactor, el overlock y el motor. O sea, las 3 líneas que van directamente pasando por el breaker, pasando por el arrancador magnético hasta llegar al motor. Manejan la parte de fuerza. ¿Qué gobierna entonces el diagrama de control? La línea 1 y la línea 3, que van a alimentar la bobina. Si se fijan, la línea 3 viene directamente a un contacto cerrado del overlock, que es un contacto de protección. Sale por el otro extremo y va directamente a A2. Ahí quedó entonces alimentada la bobina en el extremo de A2. Tenemos entonces que la línea 1 sale y va directamente a un contacto abierto del selector de 3 posiciones. Jumpea o hace un puente en el mismo extremo con el otro contacto, porque tiene 2 contactos normally open, normalmente abiertos. Ahí jumpeó la línea y pasa en el otro extremo de la parte superior y va directamente al contacto cerrado de la botonera marchaparo, o sea, al stop o parada. En el otro extremo del stop entonces hace un puente entre el stop y el start, y de ahí va al contacto 13 del contactor. Del otro extremo de la marcha va entonces al contacto 14, y del 14 va directamente al otro extremo de la bobina, o sea, A1. Si se fijan entonces, del otro extremo del contacto normally open del selector de 3 posiciones viene entonces un puente o jumper hasta este punto de la botonera de start o marcha, para poder trabajar el off, auto y manual. Entonces, de esta manera, cuando yo ubico el selector en la parte de off, aunque presione el start, el circuito no va a funcionar. Cuando lo coloco en manual, entonces para que funcione debo pulsar la botonera de start para que él entre en funcionamiento. Si lo coloco en la posición de auto, tan pronto lo coloco en la posición de auto y hay energía en el sistema, el motor va a arrancar, porque los contactos van a cerrar y el dispositivo va a funcionar. Entonces, ¿cómo funciona? Muy simple.
Aquí en el diagrama de escalera que vimos anteriormente, tenemos entonces nuestro selector de 3 posiciones, on, contactos normalmente abiertos, y nuestra botonera marcha paro, stop, start. Este es el contacto 13 y 14, este es la bobina y este es el overlock. Entonces, de la línea 1 va un contacto al selector de 3 posiciones, luego lo jumpeamos y en los otros extremos, del otro lado, va de la parte superior al stop. Luego del stop pasa al start, el puente que ya vimos, el jumper, luego al 13, del otro extremo de la marcha va al 14 y del 14 va a la bobina, alimentando el otro extremo de la bobina. Por aquí tenemos entonces el jumper que ya vimos y la línea 3 pasaría directamente por el overlock y del overlock a A2. Entonces, así estaría funcionando el arrancador magnético con un selector de 3 posiciones. En esta forma, aquí de este lado, en este diagrama, es un poquito más simple. ¿Por qué? Porque vemos dónde van los contactos. Para principiantes es más fácil interpretar esto y entender esta parte aquí que para los que ya tenemos mayor manejo. Al inicio uno se fija más en el diagrama general, pero al final uno termina trabajando mayormente con el diagrama de control. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier aclaración, podemos hacerlo. Solo tienen que ver el video, enviarme la sugerencia, que dentro de lo posible yo les voy a responder. Si tienen alguna inquietud de algún otro video que quieran solicitar, pues estaremos aquí prestos a ayudarles. En la parte eléctrica, en la parte de controles, en la parte de reparación de electrodomésticos, instalación de motores, generadores, transformadores, estaremos pendientes a ayudar dentro de lo posible y dentro de lo que manejemos en la parte del conocimiento. Ya luego estaremos subiendo otros videos un poquito más prácticos para que tengan la posibilidad de ejecutarlo. Por ejemplo, algunos me han pedido que podamos subirle los videos sobre cómo probar una tarjeta de inversores, cómo hacer un rotafase o cómo armar un banquito de capacitores. Eso lo estaremos viendo en otros videos. Muchas gracias.